Y nos encontramos ya conectados con el señor Rubén Tragman. Él es subdirector de Derecho de Autor de Indecopi, con quien vamos a hablar acerca, obviamente, del derecho de autor de la propiedad intelectual en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Le doy la bienvenida al señor Rubén Tragman. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en pleno proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Muchos candidatos están ya poniendo sobre la mesa su propaganda electoral, pero muchas veces se hace uso, ¿no?, de algunos materiales, puede ser música, puede ser imagen, que pertenecen a alguna persona, a algún autor que ha creado esa obra. En este sentido, la primera pregunta que tengo para realizarle es: ¿qué puede o debe hacer un artista si algún candidato utiliza su creación sin su autorización? Claro, la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi viene observando en las diferentes actividades de difusión de las campañas políticas que se vienen realizando por los diferentes partidos políticos con ocasión de las próximas elecciones municipales y regionales del presente año, ciertas prácticas que podrían contravenir la normativa nacional e internacional sobre derecho de autor, tales como la utilización de obras y producciones de titularidad de terceros, razón por la cual nos vamos a permitir recordarles a los distintos candidatos y a los partidos políticos la importancia que tiene el derecho de autor, a su debido respeto y, por supuesto, su observancia. Es importante mencionar que en la legislación de derechos de autor, el decreto legislativo 822, que es la ley de derecho de autor, establece en su artículo 37 un principio que es elemental, ¿no? Siempre que la ley, dice la norma, no dispusiese expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución o cualquier otra modalidad de explotación de una obra de forma total o parcial que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho. Entonces, bajo ese punto de vista, quien utiliza una obra, cualquier tipo de obra, sea una obra musical, sea una obra audiovisual, sea un texto, por ejemplo, un plan de gobierno, ¿no?, considera como una infracción a la legislación de derecho de autor y derechos conexos cualquier acto de explotación de una obra sin que cuente con la autorización previa y por escrito del titular del derecho o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente. Claro. Porque muchas veces esas obras musicales, de alguna manera, están representadas, sus respectivos titulares, o están administradas por estas sociedades de gestión colectiva. Por ejemplo, ¿no?, el colectivo de los compositores, ¿no?, agrupados en la Asociación Peruana de Autores y Compositores, conocida como la ABDAIC, ¿no? Sí. La ABDAIC, por ejemplo, otorga ese tipo de licencias a aquellos terceros que están utilizando o desean utilizar alguna de sus obras que ellos representan. En este sentido, señor Rubén, es importante para llevar al llano esta situación. ¿Qué pasa si es que un candidato decide no pedir permiso porque entiende que es mucho el proceso de solicitar un permiso y todo lo demás, y simplemente cita la autoría? ¿Está cubriendo las expectativas, digamos, de citar, de no robar la propiedad intelectual, pero el permiso? ¿Es suficiente esta citación? No, el derecho de cita constituye, se puede decir, una excepción o una limitación al derecho de autor, pero está de alguna manera normado, está regulado en determinados casos excepcionales, ¿no? En el caso de quien usa un tema musical, por ejemplo, y le modifican la letra o la música, ¿correcto?, para los fines de una campaña, por ejemplo, de alguna manera está incurriendo en una suerte de modificación, está afectando el derecho moral de integridad, o sea, está de alguna manera tergiversando, está modificando la obra, ¿correcto? Entonces, bajo ese punto de vista, constituye una infracción, inclusive considerada
grave, ¿no? Una afectación al derecho moral de integridad del autor, Claro, ¿correcto? Entonces, ese derecho de cita en estos casos que está planteando prácticamente no aplica para ese supuesto que está mencionando, ¿no? claro. Entonces, hay que tener en cuenta que, sobre todo cuando hablamos de una actividad, aun cuando no persigue fines lucrativos, ¿correcto? Aun Sí. cuando no perciba fines lucrativos, de todas maneras se hace necesario contar con el consentimiento previo del autor, de lo contrario constituye una infracción a la legislación en materia de derecho de autor. Claro, esto es muy importante lo que usted señala, señor Rubén, porque quizás los candidatos están pensando en simplemente citar o están pensando en utilizar la obra pero modificarla y consideran que esto es suficiente porque ya no están utilizando la obra original, pero hay que tener mucho cuidado con la propiedad intelectual, el respeto que se le debe al derecho de autor, a los creadores, obviamente. ¿Existen sanciones? Y si estas sanciones son monetarias, porque de alguna manera un llamado de atención muchas veces queda en solo eso, el llamado de atención a los postulantes. Y quizás cuando se les afecta un poco el bolsillo ya voltean a ver qué es lo que está pasando, señor Rubén. Efectivamente, la legislación de derechos de autor prevé un sistema de sanciones, ¿no? Que va desde una amonestación hasta la aplicación de una multa de hasta 180 unidades impositivas tributarias, Mm, ¿no? Sin perjuicio de la posibilidad de ser la persona que incurre en alguna de estas infracciones, de ser denunciado por delito, porque no olvidemos que no solamente constituye una suerte de infracción administrativa, sino también hasta un delito penal que se encuentra previsto y penado en los artículos 217 y siguientes del Código Penal, claro. ¿correcto? Entonces, no solamente es una conducta que podría generar una infracción administrativa, sino también una infracción, un delito en el ámbito penal. Claro que sí. Ahora, porque también entiendo que se ha perdido la cultura del respeto por la propiedad intelectual, la propiedad industrial, algo que debería preocuparnos, señor Rubén. Definitivamente, eso es precisamente lo que la Dirección de Derechos de Autor viene promoviendo de manera permanente, ¿no? El de crear una cultura de respeto a la propiedad intelectual, porque muchas veces, hasta por desconocimiento, ¿no? Claro. Algunas personas que para un fin determinado, eh, para una campaña, por ejemplo, sobre lo que estamos conversando, una campaña de tipo política, ¿no? Mm, Muchas veces utilizan obras de terceros, ¿no? Y estas obras muchas veces están circulando de repente en redes sociales, en YouTube, en Facebook, y bueno, de alguna manera el hecho de descargar esa obra musical, inclusive modificarla, claro. ¿no? Como para cambiándole la letra, etcétera, eso genera lógicamente una infracción a la legislación de derecho de autor que, Por como he supuesto. mencionado, se sanciona hasta por 180 unidades impositivas Por tributarias. supuesto. Fundamental lo que señala el señor Rubén Trajman, subdirector de Derecho de Autor de Indecopi. No quisiera terminar la entrevista sin que usted exhorte a los candidatos a respetar justamente el derecho de autor, señor Trajman. Por supuesto, nosotros desde la Dirección de Derechos de Autor venimos de alguna manera difundiendo la legislación de derecho de autor que aplica también en este tipo de situaciones. Ya lo hemos hecho anteriormente en otros procesos electorales que nos hemos dirigido a los distintos partidos políticos, a los candidatos, explicándoles la importancia de observar las normas de derechos de autor, Claro que sí. ¿no? Sobre todo para, de alguna manera, prevenir ante situaciones de desconocimiento, ¿no? En algún tipo de responsabilidad, ya sea administrativa o penal. Claro que sí. Muchas gracias, señor Rubén Trajman, por todas las declaraciones que ha dado en esta entrevista. Han sido las palabras del subdirector de Derecho de Autor de Indecopi. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos.